¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Estoy muy contento de continuar con esta temporada. Estoy muy contento por los invitados que hemos tenido, por los libros con los que hemos hecho estos episodios. La verdad es que me ha encantado cómo esta temporada ha venido desarrollándose y estoy muy agradecido con todos aquellos que han estado escuchando los episodios. Muchas gracias a aquellos que comparten. Gracias a los que comparten las redes sociales, que comparten también los episodios, que comparten el contenido que hemos estado creando. Muchas gracias. La verdad nos ayudan mucho y es nuestro deseo, nuestra intención que más personas conozcan del Dios del que estamos hablando en estos libros. Nuestro propósito es que la gente que no conoce a Dios lo conozca y la gente que ya lo conozca mejor, que pueda disfrutarlo, que pueda gozarse y que pueda seguir creciendo y que Dios pueda seguir edificando a su pueblo. Entonces, te pedimos que compartas este espacio. Mira, estamos en todas las plataformas de podcast. Ya sé que lo estás escuchando en una plataforma, pero te quiero decir que estamos en más plataformas. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, en Podbean y en YouTube. Entonces, por favor, comparte las redes sociales del podcast. Estamos en Camino Podcast en Instagram y Facebook. Bueno, estoy muy contento porque hoy nos acompaña Anita Galván. Ya tenía mucho tiempo queriéndole invitar, pero no se había podido dar la oportunidad. Pero Anita, bienvenida a Camino Podcast. Gracias, muchas gracias. Pues sí, estoy muy agradecido contigo porque es por tu invitación y pues ya tenemos, yo creo que un poquito más del año de conocernos y de convivir un poco. Así que, y cada vez que nos vemos platicamos de cosas bien profundas, así que ahí junto con los de mi iglesia y de Camino de Gracia. Así que, pues sí, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, para los que no te conocen, ya nos acabas de decir que eres de la iglesia Camino de Gracia. Adelante. Sí, no pasa nada. ¿Nos podrías contar un poquito de ti? ¿Quién eres? Digo, para aquellos que no te conocen. Ok, pues mucho gusto. Mi nombre es Ana. Dios los bendiga. Yo, pues tengo 27 años. Pues voy a la iglesia Camino de Gracia. Yo creo que ya ahí tenemos al menos unos 6 años congregándonos. Digo tenemos porque pues llegué junto con mi mejor amigo que ahora es mi esposo. Pues sí, estoy casada. Tengo 4 años casada, ya casi 5. Aún no hay bebés, pero pues sí Dios nos ha concedido el tiempo de pareja para crecer en el evangelio juntos y pues servir también en nuestra comunidad. Ahí un saludo a los de Camino de Gracia que me lo pidieron. a todos mis hermanos. Un saludo también les mando a toda la comunidad de Camino de Gracia. La verdad es que es una comunidad que he aprendido a querer. Me han recibido muy bien y la verdad los estimo mucho. Me gusta mucho cada vez que tengo la oportunidad de visitarlos. Casi no puedo visitarlos tan seguido como me gustaría. Es que los horarios de las reuniones es igual en mi iglesia y en Camino de Gracia, pero me gusta mucho cada vez que tengo la oportunidad de ir y así que les mando un saludo. Bueno, en esta ocasión Anita nos sugirió que habláramos de un libro. Es muy especial. Es un libro muy especial. Y el libro se titula De la Biblia a la Vida y son 2 autoras. Las autoras son Patti Namnum y Charvela El Hash. El Hash de Salcedo. De Salcedo, sí. Este libro es de editorial, es B&H en español. Este libro está muy bueno. La verdad es que yo no lo había leído, pero sí había escuchado el podcast. O sea, este libro es especial porque el proyecto inició como un podcast entre estas 2 mujeres y después compilaron un libro. Entonces es un libro que es muy interesante. Pero Anita, cuéntanos
tu experiencia con el libro, cómo lo adquiriste o cómo llegaste a este libro. Y cuando, o cuéntanos también tu experiencia con las autoras. O sea, si las conocías antes y después cómo conociste el libro. Ok, la verdad sí es muy interesante. Lo que pasa es que yo ya había estado como que buscando, pues a partir de otras maestras, crecer en el evangelio, porque pues somos mujeres, nos entendemos, y había visto mucho contenido, pero americano. Entonces, pues por ejemplo, hay autoras como Nancy DeMoss, que es de mis favoritas, pero hay algo que también se me hacía muy interesante, que platicaba mucho con el pastor, el pastor Ramón. Saludos. Saludos al pastor Ramón. Saludos al pastor Ramón. Se me hace interesante algo que me dijo de que no demerita el estudiar autores americanos, pero yo creo que al menos los latinos nos van a entender más porque vivimos en un contexto pues un poquito más acercado. Los latinos dicen que somos como más emocionales, somos más familiares y todo eso, ¿no? Que a lo mejor muchas problemáticas, como hasta en las cuestiones familiares, pues somos a veces muy ajenos a cómo ellos resuelven las cosas y cómo se sienten a través de ciertas situaciones. Entonces, yo en la búsqueda de autores latinas las encontré a ellas dos, pero antes de que fueran autoras, yo las conocí a través del podcast y la verdad es que pues sí se me hizo muy interesante el contenido. Yo comencé viendo ahí sus videos cortos, a veces hasta con preguntas bien sencillas, ¿no? Está bien usar o no usar falda, está bien usar o no usar maquillaje, cosas bien cotidianas que sí es muy importante, porque dependiendo en el contexto en el que te hayas desarrollado y cómo hayas ingresado a una iglesia, cómo te haya llevado el Señor a una iglesia, sí cambia un poco nuestra percepción de esas cosas, ¿no? Que parecen sencillas, pero a lo mejor también afectan en tu vida. Entonces, yo comencé viéndolas y luego les sugerí a todas las de mi iglesia que vieran su contenido. Y un día en mi cumpleaños, bueno, se hizo el libro, y ya un día en mi cumpleaños me lo regaló una de mis hermanas, Paloma. Un saludo a Paloma también. Saludos a Paloma. Entonces, ya me lo regaló, yo lo comencé a leer. Y ahí fue cuando pues vi esa oportunidad. Ya había pensado en compartirlo también a mis demás hermanas de la iglesia. Ya hasta tiempo después fue cuando ya dijimos, no, pues hay que hacer un grupo de lectura, y hay que estudiar juntas. Entonces, pues así comenzó. Elegimos el libro, leímos el primer capítulo para estar seguras de que ese era el libro con el que debíamos comenzar. Pues terminamos llorando porque o sea, de alguna forma positiva, porque sí nos llegó mucho al corazón, pues ver el evangelio regresar. Pues ya creemos que la Biblia es una crecimiento a través de recordatorios, que es recordatorio, sí. Que es a través de Jesús, lo que Jesús hizo y lo que Él es. Entonces, yo creo que eso fue parte de lo que nos ayudó a nosotras para decidir que era el libro correcto para leerlo. Entonces, lo leí yo, luego lo leímos a través de un grupo de lectura. Y de hecho ahorita ya se abrió otro grupo, pero pues ya lo compartimos y otras hermanas de otras iglesias formaron ese grupo. Wow. O sea, se me hace muy interesante todos los acercamientos que tuviste al libro, ¿no? O sea, porque dices, empezaste en tu búsqueda de conocer a más o de conocer al Señor, de crecer en tu vida espiritual. Empezaste a buscar maestras y encontraste a estas maestras latinas. Totalmente de acuerdo. Creo que los latinos,
no es que no aprendamos de los europeos o de los americanos, sino que los latinos nos entienden o entendemos más su contexto y lo explican mejor, ¿no? Incluso, o sea, lo decías en lo familiar, pero también en lo religioso, ¿no? O sea, la mayoría de los latinos venimos de un contexto católico romano. Entonces, sí. en esa conexión con la religión, nos parecemos más que otros, que Europa o que Estados Unidos. Pero digo, a mí también me gustó mucho el podcast. De hecho, lo sigo de vez en cuando. O sea, porque creo que el corazón del podcast es llevar la sabiduría de la Biblia a la vida práctica. Ajá, o a la vida cotidiana, ¿no? O sea, sí. Entonces, es cierto, a veces parecen como que parecieran temas como triviales, de usar falda o no usar falda, usar pantalón, usar falda, o el maquillaje o el no maquillaje. Pero a mí lo que me encantó del podcast es que son dos mujeres que aman la palabra, que conocen de la Biblia y obviamente hablan desde su experiencia, pero tratan de llevar la sabiduría de la Biblia hacia el tema o la pregunta que quieren resolver. Sí. Y digo, ahorita me mencionaste que leíste el libro en una lectura personal, ¿no? Porque tú lo querías leer, pero dices que comenzaron un club de lectura, un grupo de lectura. Eso es interesante. O sea, porque muchos libros parece que se diseñaron como para leerse en lo personal, pero hay otros que parecen que se diseñaron para leerse en grupos o en comunidad. Sí, de hecho, cuando decidimos elegir este libro, lo que hacíamos es que, por decir así, el grupo de lectura era un jueves, entonces yo me juntaba con Paloma el lunes o el martes, lo leíamos juntas y medíamos, ¿no? De este párrafo a este capítulo va a ser el grupo 1, ¿no? El día 1, día 2, día 3, o ya como nos vayamos desarrollando, o a veces a través de lo que leíamos decíamos, hay que hacer preguntas aquí. Yo creo que, pues, por ejemplo, pues así pues si ya habíamos visto a Jesús de esa forma, si ya nos habíamos identificado con este tema, si ya habíamos pensado en hablar con alguien más al momento de pasar por esta situación. Entonces, como que ahí se fue desarrollando y sí, de hecho, mi libro tiene un montón de anotaciones con preguntas después de cada lectura. Entonces, sí, a veces las preguntábamos ya dependiendo de cómo se daba en el grupo, pero sí, al final de cuentas, sí lo hicimos y sí se adaptó como un grupo para grupos de lectura. Entonces, sí, ya después sí gustas, te pasan materia y ya. Está padre. Digo, es que yo he escuchado y han venido personas aquí al podcast diciendo que leyeron un libro así en comunidad, pero la verdad, o sea, como que no supieron cómo llevarlo, porque he escuchado como que de fracasos en llevar el libro en comunidad, ¿no? En comunidad, perdón. Terminaron leyendo el libro solo, ¿no? Pero es interesante, o sea, porque a veces vemos o escuchamos acerca de un grupo de lectura, un club de lectura, o que están leyendo en un grupo, están leyendo cierto libro, pero a lo mejor no sabemos cómo, pero mira, yo lo he visto en mi iglesia, la persona que prepara el material que se va a llevar en cada sesión, en cada día, o sea, se prepara el libro y hace un resumen y lo comparte, ¿no? Como que esto vamos a ver de este tema, llevando el libro, aunque está llevando un libro, lo resume. Pero digo, y lo confirmo con lo que me estás diciendo ahorita, o sea, llevar un club de lectura o liderar un grupo de lectura requiere preparación, esfuerzo, conocer, digo, me imagino a las personas a las que a las que se va a dirigir el grupo. Pero es interesante y me da mucho gusto. Digo, ¿cómo fue? Bueno, ya dijiste, ¿no? Que se abrió un segundo grupo de lectura. Sí, de hecho, la intención no era esa. Lo que pasa es que había una chica que quería asistir, pero no coincidía en los días. Entonces
pues le digo a Paloma, pues también tengo toda la apertura. El punto es de que todos aprendamos y distribuir y esparcir el evangelio. Entonces yo le dije, no importa que seamos dos grupos de 3 personas, ¿no? Pero que puedan asistir y que podamos apoyarlas, y si hay una necesidad, pues poderle dar consuelo, ¿no? A través de Jesús. Y se dio esa oportunidad de abrir ese grupo, y ya después esa chica invitó a otras chicas y así ya se fue dando. Entonces, ya ahorita de hecho, creo que el día de hoy se juntan. Wow. Y ya creo ya van como que a la mitad del libro también. O sea, tú has visto una buena respuesta en la lectura en grupo de este libro. De este libro, sí. Porque sí. Yo te puedo decir, yo lo comencé a leer como una lectura personal, y te puedo decir que como una lectura personal, incluso yo siendo hombre, ¿no? Porque es un libro dirigido a mujeres. Yo siendo un hombre, leyéndolo me encantó. Y puedo dar como testimonio de que es un buen libro para leerse. Pero en tu experiencia, ¿cómo es leerlo? O sea, ¿es una buena idea leerlo en grupo, en comunidad? Sí, es muy buena idea porque, por ejemplo, en el capítulo 2, que pues habla de la mujer y sus tentaciones, que pues ahí lo decimos tal y como es, ¿no? O sea, cómo se presenta el pecado, cómo se va dando y así. Entonces yo creo que muchas veces estábamos leyendo, nos identificábamos y luego terminábamos de leer, nos volteamos a ver y decían, ¿tú ya pasaste por esto? Entonces sí es una experiencia muy diferente a estarlo leyendo todo corrido tú solo, que sí te llega a esa confrontación. Pero como habla al principio, o sea, pues estamos en una comunidad, vivimos en una comunidad, y parte de cómo crecemos como hijos de Dios es a través de nuestros hermanos. Entonces, sí es muy interesante porque a lo mejor en unas áreas, unas tienen más dificultades que en otras, y ahí se dio en los grupos, o sea, ese apoyo de que, ¿sabes qué? Yo sí he pasado por esto, sé cómo se siente, y gracias a Jesús pude avanzar, pude salir de esto, todavía caigo en estos temas, pero sí se puede. Ya no estoy igual que el año pasado, ¿no? O sea, sí hay un cambio en mi corazón. Entonces, de hecho, bueno, yo no lo he leído en comunidad, ¿no? Mucho menos con otras mujeres. Pero me imagino por los temas que trae, digo, estamos hablando de un libro que trata de llevar la sabiduría de la Biblia a la vida cotidiana, a la vida diaria, a la vida práctica. Sí. Entonces, sí alcancé a leer que viene como situaciones en las que cualquier persona puede, incluso no solo mujeres, ¿no? Sé que está dirigido a mujeres, pero, o sea, en las aplicaciones se pueden aplicar a cualquier otra persona. Las relaciones todos tenemos, ¿no? O sea, sí. tentaciones todos tenemos. Entonces, si me imagino lo grato que ha de haber sido, o lo edificante, digamos, que lo puedas no solamente leer, que todos somos tentados a, no sé, a ser controladores. Y, o sea, lo vas a leer, pero tú puedes compartir tu experiencia de que sabes que yo batallo tratando de controlar, y lo he visto así en mi vida. Pero que otra persona también lo pueda decir, o sea, resulta como más enriquecedor, ¿no? La experiencia de leer un libro, sobre todo como este. Sí, aparte de que la mayoría, algo que se me hizo muy interesante ya cuando lo comenzamos en la lectura y en grupo, yo creo que la mayoría, a pesar de estar algunas en una iglesia, o a lo mejor no ir a alguna iglesia, pero pues tener amigas, se pudiera decir que la mayoría pues tenemos ese sentimiento de soledad, ¿no? Y de que no compartimos nuestros secretos más profundos con nadie. Entonces, este libro te invita a hablarlo, o sea, te invita a que
a que te acerques a una comunidad y que Dios es digno de tu confianza y a través de los hermanos que te da, pues puedes apoyar, se pueden apoyar unas a otras en este caso. Y también es muy interesante cómo es que algo que mencionan ella, de hecho en el segundo capítulo, es que todos los pecados son iguales delante de Dios. Sin embargo, a diferencia de los hombres, de lo que nos separa es que las mujeres, la mayoría de los pecados que suelen como cargar una mujer son más internos, son como de mucha apariencia. Entonces, pues el orgullo, el control y todos esos pecados que también son muy comunes en los hombres, en las mujeres, son internos, no se ven tanto y una mujer puede aparentar que está bien, que está bien todo en casa y la verdad es que internamente pues está pasando por algo bien cañón y no lo suelta, ¿no? Entonces, es como este libro te confronta a eso, pues de cómo salir de ahí y también que es un proceso y que sí te puedes apoyar en hermanas, igual pues pues de poco a poco ir confiando, ¿no? Ya cada circunstancia es distinta, pero pues te hace esa invitación de cómo salir poco a poco de eso y que Dios es el que te va a ayudar también, porque algo que también mencionan es que pues va a ir poco a poco, pero nuestra fe requiere no confiar en nuestra obra al momento de salir poco a poco de eso, sino en la obra de Jesús. O sea, nos da ese descanso de que no va a ser de la noche a la mañana, pero pues una fe cerca de Dios te va a hacer crecer. Entonces, poco a poco Dios iba a transformar tu corazón. Entonces, pues eso es como... Sí, mira, para entrar ya en el contenido del libro, porque ya llevamos un montón en solo la introducción. Buenísimo, ha estado buenísimo. Pero digo, para las personas que vienen a escuchar el contenido del libro, ¿no? Porque me imagino que están, ya quiero leer el libro. O sea, ya, si va a ser eso que estás diciendo que hace, entonces sí quiero leerlo. Nada más quiero leer los capítulos del libro, los títulos de los capítulos para que te vayas dando una idea de lo que estamos hablando. Los capítulos es La mujer y su Dios, La mujer y sus tentaciones, La mujer y su mundo interior, La mujer y sus relaciones, La mujer y su matrimonio, La mujer y su maternidad y La mujer y su soltería. Pero se me hizo súper interesante los apéndices. Son como temas todavía un poquito... más pues específicos. Son más cortos, pero son más específicos. Está muy bueno. Y el material extra prohíbe la Biblia el uso del maquillaje. ¿Puede una mujer cristiana usar pantalones? ¿Es pecado la cirugía plástica? Feminista yo. Y cómo cómo vestirnos sin sensualidad. El penúltimo, ¿puede una madre en etapa de crianza trabajar fuera del hogar? Y el último es, ¿puedo juzgar? La verdad es que es un libro muy bueno. Digo, conozco a las autoras, la manera como hablan, y la verdad es que son muy directas. Son mujeres muy sabias y hablan con mucho conocimiento de la palabra. Hablan con mucho amor y hablan muy directo. Entonces, como pudiste escuchar en los nombres de los capítulos, estamos hablando de como la totalidad de la vida de una persona, de una mujer en este caso, ¿no? O sea, estamos hablando de muchas áreas donde la mujer se relaciona. Entonces, estamos hablando cómo la sabiduría de la Biblia aplica en esas áreas de su vida, cómo aplica en su matrimonio, en sus hijos, en su maternidad, en su soltería, cómo aplica en las áreas internas, como ahorita estabas mencionando. O sea, estamos hablando de cómo la sabiduría de la Biblia, cómo la Biblia se ve en todas esas áreas. Es decir, cómo el evangelio se ve y redime todas esas áreas.
Entonces, algo que dice Donald Carson me gusta mucho, porque él dice que no podemos estar, si no estamos de acuerdo en cómo la Biblia plantea el problema acerca del hombre, no vamos a estar de acuerdo en cómo la Biblia lo soluciona. Entonces, si necesitamos sabiduría para conducirnos o las mujeres conducirse en estas áreas de su vida, es porque no internamente no tiene la solución a esos problemas. Necesita de la sabiduría de alguien más, necesita la sabiduría de Dios para conducirse en todas esas áreas. Y me encanta porque el capítulo 1 es como el planteamiento del problema, ¿no? O sea, el capítulo 1, las autoras, bueno, le escribe 1 y 1, ¿no? Sí. Patty 1, Charvela el otro. Entonces, en el capítulo 1, lo que nos presenta es este planteamiento. O sea, qué es lo que está mal en el mundo y cómo Dios soluciona o viene solucionando ese problema. ¿Cierto? Sí, yo creo que de ahí podemos partir para tomar las demás decisiones en ciertas áreas que creíamos que no tenía nada que ver Dios, o sea, Dios tiene que ver en todo. Y no solamente eso, también otra cosa que se me hace muy interesante es que no voy a indagar mucho en eso, pero pues por ejemplo en la área de la maternidad yo no soy mamá. Pero se me hace muy importante que una mujer que lee este libro y no se encuentre en la etapa de la que se está hablando en ese capítulo, es súper importante, es súper interesante que sí conozca cómo, pues, cómo Dios aflige a estas mujeres a través de esas situaciones y cómo Dios las ayuda a través de esas situaciones. Entonces se me hace muy, muy interesante y pues también igual yo al principio cuando estaba leyendo el de la maternidad yo decía, pues no me identificaba al 100%, pero pues tengo mamá también, ¿no? O sea, como que como te va llevando también a recordar a lo mejor áreas, ¿no? Todas tenemos nuestras áreas. Entonces también se me hizo muy interesante y el reconocer también el perdonar, ¿no? Y el pedir perdón se me hace súper importante y aquí en este libro lo abarca muy bien. O sea, en todas esas áreas, o sea, los capítulos van avanzando en áreas diferentes, ¿no? Áreas diferentes en las cuales se aplica el evangelio. Sí. Y me encanta cómo el capítulo 1 empieza hablando del evangelio, empieza hablando de que el problema no solamente de las mujeres, se enfoca en las mujeres, el problema de la humanidad entera es que ya no reacciona como debería reaccionar, ya no piensa como debería de pensar, no siente como debería sentir, no actúa como debería actuar, sino que hay un problema que viene de fábrica en todos los seres humanos. Y ese problema que nos permite, que nos dificulta o que no dificulta, sino que no nos permite relacionarnos adecuadamente en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en la comunidad. Me encanta. Hay una parte cuando habla de las relaciones, habla de la relación suegra-nuera, ¿no? O sea, hay un problema que se tiene que resolver, que hay algo que nos dificulta y es lo que nos hace ser egoístas, es lo que nos hace ser ansiosos, es lo que nos hace ser ingratos. Todo ese problema tiene un solo origen. Y la Biblia y el libro que nos lleva a la Biblia nos habla del pecado, nos habla de cómo la humanidad está, la imagen de Dios está distorsionada, ya no puede relacionarse con Dios ni con los demás de una manera correcta. Pero el mensaje de la Biblia o el mensaje del evangelio es precisamente que nosotros no nos podemos resolver, nosotros no podemos restaurarnos. Es por eso que Dios envía a su Hijo, la imagen del Dios invisible, el Dios perfecto, y viene y nos restaura una relación o una comunión otra vez con el Señor. Y es esa restauración, es ese trabajo que
que Jesús viene a hacer en nosotros y para nosotros lo que se viene a enfocar en todas las otras áreas de nuestras vidas. Lo que quiero decir es, este libro, el capítulo 1 nos presenta el evangelio, la obra de Cristo en la cruz, de cómo Él nos redime, de cómo nos transforma, para que esa redención la podamos llevar a las áreas de nuestra vida. O sea, por ese libro me encanta y qué bueno que fue Patty la que lo escribió. Se me hace una persona que muy buena para explicar. El capítulo 1 se enfoca en el evangelio y ahorita te decía, siento que el capítulo 1 es como que la parte más teórica. Sí. O sea, creo que es la parte más importante. Definitivamente, o sea, sí. Es como el sustento teológico de toda una vida práctica, ¿no? Pero es importante reconocer la obra de Cristo en la cruz, importante reconocer el evangelio, nuestra incapacidad de salvarnos y la gracia de Dios al enviarnos un Salvador para que pueda redimir todas las áreas de nuestras vidas. Sí, pues definitivamente esas son las buenas noticias de nuestras malas noticias de que si debido a la caída pues somos egoístas, pues en el caso de las mujeres nos dejamos llevar por nuestras emociones, queremos hacer solo, pues todos queremos hacer solo lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien y a veces pues no es lo correcto, ¿no? O sea, entonces ¿cómo es que a pesar de como mujeres también nos rehusamos pues también al sometimiento hacia Dios? ¿Cómo es que queremos llevar una vida a nuestra manera, a nuestro gusto? O sea, a pesar de todo eso, pues Dios toma esa iniciativa a través de Jesús y nos reconcilia, nos busca y pues ya ahora... Pues yo creo que la parte fundamental, ¿no? que mencionaba Patty en el capítulo, o sea, para llevar una vida de la Biblia a la vida, o sea, pues es en obediencia a través de la óptica de Dios, a través de la óptica de Jesús. Y cómo es que también Jesús pone en cada capítulo, o sea, pone el ejemplo de cómo era él, o sea, y también pues ahí sí, ¿no? O sea, se me rompe el corazón, pero para bien, porque puedo ver cómo es que lo que él hizo me tiene a mí, o sea, por gracia me sostiene y tengo esa oportunidad de realizar ese cambio y ese crecimiento y todas lo tenemos. Sí, definitivamente necesitamos conocer más a Cristo para conocer más a Dios. O sea, Dios nadie lo conoce. Lo conocemos a través de Cristo. Él es el que vino a mostrarnos el Padre. Pues Jesús le dijo a sus discípulos, si me conocen a mí, si me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, nuestro enfoque está en conocer quién es Cristo. O sea, en Él encontramos cómo es el Dios invisible, ¿no? O sea, sí. El Dios que nadie ve, lo podemos ver en Cristo. Cómo se relaciona, cómo responde, cómo actúa. Y cómo Él enfrenta la vida que nosotros también enfrentamos. O sea, el consuelo más grande, dice el autor de Hebreos, es que tenemos a alguien que nos entiende en todo, porque fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces podemos acudir a Él porque Él Él conoce lo difícil que es vivir en un mundo caído. O sea, Él conoce lo difícil que es vivir en un cuerpo limitado, con una mente limitada. O sea, Él conoce lo que es nuestra humanidad, porque Él es humano. O sea, sí. El Dios invisible se hizo humano para llevar esa obra que solamente Él pudo haber hecho, pero también para entendernos. Y ahora como dice el autor de Hebreos, que tenemos a alguien que nos entiende, pero dice que nos entiende en nuestras tentaciones. Y se me hace muy curioso que en los primeros eventos que se narran de la vida de Jesús, en los evangelios fueron sus tentaciones. O sea, la vida que todos vivimos es una vida que está plagada de tentaciones. Sí. O sea, si algo que vamos a tener seguros es que vamos a ser tentados.
De hecho, ese es uno de los capítulos del libro y empieza a hablar de las autoras o la autora empieza a hablar acerca de las tentaciones y de cómo lidiamos en un mundo de tentaciones. Sí, también pues parte de lo que se me hace interesante es un ejemplo que pone del pájaro carpintero. Lo voy a comentar así por encimita. Tómate tu tiempo. Ya te dije, este es tu episodio. Ok. Bueno, el tema del pájaro carpintero es que pues se podría decir como que con su pico taladra el árbol y picotea e intenta hacer un agujero en el árbol para hacer su nido. Y si está dura esa parte de la corteza del árbol, pues procede a perforar una parte distinta hasta que pueda conseguir tener su nido. Y aquí lo que hace Charvela en esa parte, ella menciona que así se ve el pecado, o sea, así se ve la labor que hace, pues, el pecado con nosotros al momento de que hay una tentación y pues Dios nos ayuda a no caer en eso. Siempre va a haber una manera en la que nosotras pues vamos a seguir siendo tentadas, ¿no? O sea, yo pues suelo manejarlo más como nuestra humanidad pecaminosa va a buscar formas de sentirse bien y placerse a sí mismo, egoístamente. Entonces, si no se da de una forma, o sea, llega una tentación y que de hecho, pues sí, es como otra cosa que también se me hace interesante es que también mencionan como la anatomía del pecado, que es a través de la tentación y la prueba. Como dice la palabra, o sea, Dios no puede tentar a nadie. Por eso menciono de nuestra naturaleza pecaminosa, porque como nosotros solemos caer en la tentación a través de lo que nos gusta, nos acercamos a lo que nos hace sentir bien. De esa manera es que puede llegar el pecado, pero en la anatomía lo que se menciona es que hay dos vertientes de esta. Una forma en la que puede ser tentado es al momento de estar alejado de Dios, pues lo más seguro es que sí caigas porque no hay una convicción, no hay una conciencia, no te sientes tan mal tan rápido, si pudiera decir, ¿no? Y sentirse mal no es no es arrepentirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? A través de la prueba de que si estamos cerca de Dios y estamos confiando en Dios, a pesar de la tentación, pues va a ser menos probable que caigamos en ese pecado. Y se me hizo muy padre que lo mencionara, o sea, nos da nos pone pues en primera plana, ¿no? Ahí de que el conocer a Jesús, el saber que Él también fue tentado, nos va a ayudar a no minimizarlo. O sea, nos va a ayudar a de que Él también pasó por lo mismo y Él te entiende, pero Él no lo hizo, Él no pecó. Y también nos va a ayudar a nosotros, pues, a salir de ahí, ¿no? A alejarnos del pecado. Entonces, esa sí, es mi impresión. Jesús fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado, sin caer. Entonces, creo que el dato interesante es que ser tentado no es pecado. O sea, Jesús fue tentado, pero sin pecado. Quiere decir que la tentación no es el pecado. La tentación, dice aquí las autoras, viene como buscar esa satisfacción en algo que no, o sea, que no viene de parte de Dios. O sea, tiene que ver más con mi naturaleza pecadora, ¿no? Tiene que ver más con mis propios deseos. O sea, algo es tentación porque me gusta. O sea, no porque voy a ser, me gusta y no es bueno. Ajá, o sea, no voy a ser tentado en algo que no me gusta. O sea, a veces tendemos a decir o vemos como que la tentación como algo externo. O sea, sí, como el disparador es lo externo.
pero lo que nos hace caer en la tentación es algo interno. O sea, es nuestro deseo de obtener eso, nuestro deseo de obtener algo que Dios no nos prohíbe que tengamos. O sea, la tentación sí tiene un factor externo que viene, podemos decir, el tentador, por ejemplo, la Biblia menciona como que la fuente de la tentación puede ser el mismo Satanás que viene y nos tienta, ¿no? Pues un título de él es el tentador. Sí. Pero también nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos hace desear cosas que no deberíamos desear. Pero me encanta cómo en el capítulo, no lo menciona así, pero sí lo entendí yo. O sea, cómo Dios es tan bueno, sabio, que todas las cosas las redime. O sea, la promesa de Dios es que todas las cosas van a ayudar. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para el bien o cooperan para el bien. Y es decir, ese bien es hacerlos conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:28. Entonces, incluso estas tentaciones que podemos decir que son fracasos, o cuando caemos en las tentaciones podemos decir como que estamos fracasando, incluso todos estos eventos Dios promete redimirlos. Y algo que menciona la autora es que las tentaciones también tienen un propósito de formar nuestro carácter. Sí. O sea, porque nos muestran en esas áreas en las que no deberíamos tener o estar buscando una satisfacción. Incluso cuando caemos, Dios nos está mostrando que en esas áreas necesitamos atención, necesitamos, conocer al Señor. Si estamos siendo tentados y cayendo en satisfacer nuestra insatisfacción en otra cosa que no sea el Señor, nos están diciendo que necesitamos aprender que el Señor es nuestra satisfacción. Si estamos siendo tentados en confiar en cosas que no son el Señor, confiar, en nuestras fuerzas, en nuestro dinero, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, y cedemos ante esas tentaciones, y eso nos está mostrando, o el Señor está utilizando todos estos eventos para mostrarnos y para fortalecer nuestro carácter. Digo, ¿cuánto más cuando no caemos en una tentación? O sea, nuestro carácter está siendo formado. Y me encanta porque a veces tenemos esta perspectiva fatalista, ¿no? Como de que, estoy siendo tentado. Y sobre todo cuando cedemos a una tentación, que, a ver, todos vamos a hacerlo. O sea, no estoy diciendo que esté bien ceder a las tentaciones, pero sí es normal. Sí, va a pasar. O sea, va a pasar. Digo, y por eso es importante el fundamento que se dijo en el capítulo 1. Sí. O sea, porque incluso cuando yo caiga en las tentaciones, ¿qué es lo que hacemos después de? Puedo recordar que yo soy justo delante de Dios, no porque sea muy bueno para no ceder a las tentaciones, sino porque hubo alguien que es muy bueno para no ceder a las tentaciones. Entonces, perdón, voy a dejar que pase la ambulancia. Esperemos que estén bien. Esperemos que todos estén bien. Bueno, aprovecho para mencionar que estamos en el local de la librería, así que, como ya les he dicho antes, es un área muy transitada, gracias a Dios, porque hay mucha gente y pasa por aquí, pero pues también pasan este tipo de cosas, así que aprovecho, digo, si quieres venir a visitarnos, estamos, los puedes encontrar en Instagram, en Facebook como Camino Librería, y vas a encontrar la dirección y los horarios. Te recomendamos la librería, ven y visítanos, comparte también las redes de la librería. Bueno, estaba diciendo que cuando hablamos de tentaciones podemos recordar cuando cedemos a las tentaciones, que tenemos a alguien que no se dio en las tentaciones y que no somos nosotros contados como justos o como buenos por nuestra capacidad de no caer en tentaciones, sino porque
alguien más no tuvo esa capacidad de no caer y esa justicia es contada. Pero incluso cuando nosotros podemos resistir esas tentaciones, no es porque somos muy capaces de hacerlo, sino por el poder de ese que no se dio a las tentaciones, que ahora nosotros podemos enfrentar este tipo de tentaciones. Pero se me hizo muy interesante porque este es un tema que yo no manejo y quisiera conocer tu opinión. El enfoque o el contenido de este capítulo se enfoca en 3 tentaciones que son aparentemente comunes para las mujeres. Uh-huh. Entonces, me gustaría conocer tu perspectiva. Habla de 3. Escoge el que quieras o habla el de los 3, pero el contenido del libro se enfoca en el chisme. Se muy enfoca bueno. en la ira y en ser controladora. Entonces, ¿qué ¿de cuál nos quieres hablar? Uh-huh. Pues conforme me voy acordando, ¿verdad? Porque pues de vivirlos yo creo que sí luchamos contra ellos diariamente. Por ejemplo, para iniciar cada pecado como lo iban mencionando, es muy importante recordar, y aquí las autoras lo hacen, de que para Dios pues todos los pecados son iguales. O sea, no hay como, ay, pequé poquito, ¿no? O sea, no existe eso. Entonces, para Dios son igual de graves cada uno. Entonces, ya empezaron fuerte, ¿no? Y ya empezaron fuerte. Entonces dijimos, bueno, pues a ver qué es esto. Y cuando menciona el tema del chisme, pues habla sobre el problema de lo que es el chisme y también cómo es que hay consecuencias, o sea, porque es un pecado, entonces los pecados tienen consecuencias que te afectan a ti principalmente y a otras. Entonces habla mucho sobre que ya no te considera una persona confiable, sobre que también lastimas a otros al momento de que saben que divulgaste algo. Entonces, pues no solamente eso, yo creo que todavía te confronta más el momento de saber por qué lo haces, el momento de saber por qué lo hacemos, me incluyo. Ahí va mencionando unos puntos igual de los que me voy acordando. Habla sobre tener un buen estima de ti mismo y de sentirte más que otras, ¿no? Entonces, pues para ahí también ya estamos mal, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos consideramos mejor que otras en esa área y por eso se nos hace fácil divulgar que la otra persona no ha podido superar tal prueba, no tiene el mismo conocimiento que tú? Entonces, el momento de que nos confronta con esa realidad, o sea, de que al momento de divulgar un chisme hablan más mal de uno que de la persona de la que estamos hablando, ¿no? Y pues sí te confronta ahora eso. O sea, entonces yo creo que se me hace muy interesante. Luego ya después de leer también en grupo ese capítulo, al siguiente semana que nos juntamos, hablamos sobre eso, también en específico, cómo es que pasaron situaciones en la semana en la que ya lo traemos bien presente, o sea, en la que ya traemos. Y te habla de puntos en los que te dice de cómo separar el chisme de algo que sí es importante que lo digas. O sea, menciona de que si la persona estuviera presente, lo dirías. Te habla también sobre la persona a la que se lo vas a decir es parte de la solución. O sea, generalmente la respuesta es no. O sea, generalmente la respuesta es no. Me gusta, hacen unas definiciones de lo que es el chisme y ¿sí? Te lo leo. Dice, el chisme es difundir una información desfavorable de un tercero, aunque sea cierta, porque a veces tendemos a decir, es que es verdad lo que o sea, es verdad, no es una mentira. O sea, pero no porque sea verdad significa que es algo que debes de compartir, sino si vas a estar difundiendo una información desfavorable de una persona hacia otra, o sea, puedes estar hablando de chisme. Y otra cosa que dice es que me convierto en una chismosa al tener información privilegiada del otro y revelarla a personas que no tienen nada que ver con el asunto.
O sea, digo, es que parece que el chisme es algo tan inofensivo. O sea, y es algo tan común. O sea, digo, no, por eso te quería preguntar, o sea, acerca de tu perspectiva desde una mujer, porque, o sea, también los hombres son chismosos, no, la verdad es que no es algo exclusivamente de las mujeres. O sea, creo que es algo, y sobre todo, creo que, no sé, a lo mejor es algo muy latinoamericano, ¿no? También esto del chisme, bueno, pues es que sí está en la Biblia y si lo mencionas porque es para, o sea, es un problema en todo ser humano. Pero es cierto, o sea, nos decías ahorita que cómo evitar, ¿no? O sea, caer en el chisme y ahorita les mencionabas, si lo que vas a decir de una persona lo dirías enfrente de ella, entonces puedes decir si lo dices o no. ¿Y el otro cuál era? El otro era que si la persona a la que le vas a contar es parte de la solución. O sea, también es muy importante porque, por ejemplo, en un contexto, pues puede ser de iglesia o familiar o de trabajo. O sea, si estás mencionando algo que, pues, por ejemplo, basándonos en cuestión de pecado, ¿no? Aquí en temas de la iglesia, si es un pecado y pues a lo mejor se lo puedes contar a un líder y de confianza. Y a lo mejor de preferencia a una mujer y de que sea cercana a la persona, ¿no? En el caso de las mujeres. O igual me imagino que en cuestión de los hombres, pues que lo hablen entre ustedes, ¿no? O sea, pero pues la intención de contar algo así de fuerte debería de ser que estás súper preocupado por esa persona, no nada más enaltecerte a ti mismo para sentirte bien o para burlarte de esa persona que se está viendo afectada, ¿no? Y sí, o sea, pues de esa forma, pues también uno ha sido partícipe de muchos chismes y la verdad es que sí puedo ver las consecuencias en las que usa el libro, sí puedo ver las consecuencias en mi vida y sí son graves, o sea, entonces estar más consciente de esto sí ayuda y más porque pues son pecados que normalizamos como mujeres y creemos a lo mejor pues a Dios no se le hace tan relevante, ¿no? Claro que sí se le hace relevante y claro que sí es importante. Y habla de una mujer sabia, pues, o sea, una mujer sabia, pues no anda en chismes, ¿no? Y pues ir trabajando poco a poco en eso, pues sí es muy importante porque pues hay programas de todo, ¿no? De todo, de chismes y así. Igual, pues. Hay revistas, una industria en torno al chisme. Hay de todo. Hay podcasts, hay de chisme. Entonces, la verdad es que tenemos el contenido, tenemos la tentación alrededor de nosotros y ya yo creo que a través de esta óptica, pues podemos prescindir de ello, ¿no? O sea, podemos alejarnos de ello. Ya cada uno va viendo su debilidad. La otra tentación que menciona común en las mujeres es la de la ira. Me gusta cómo Charbel hace la precisión de que el disgustarse o enojarse no es pecaminoso en sí. O sea, obviamente cuando nosotros vemos una injusticia, nos enojamos, o sea, incluso nos airamos. Y digo, prueba de eso es que Dios es un Dios de ira. Dios expresa ira. O sea, y que Dios se enoje o que muestre ira no lo hace pecaminoso porque Dios no puede pecar. Dios no tienta ni es tentado. Entonces, o sea, la ira en sí no es un problema. Digo, si tú eres, no sé, si tú tienes madre y a alguien se le ocurre, no sé, violentarla, o sea, no vas a ir con mucho cariño a decirle, por favor, no violentes a mi mamá. O sea, vas a ir súper enojado. Digo, yo soy papá y si alguien empieza a violentar a mis hijos, pues no va a ver una cara muy amable de mí. Entonces, o sea, la ira
demuestra demuestra cuánto amamos eso que está siendo afectado. O sea, Dios está airado contra el pecador por lo que le hace a lo que ama. O sea, Dios ama a su creación y Dios se enciende en ira cuando su creación está siendo dañada, ¿no? Entonces, Dios expresa una ira. Entonces, la ira en sí no es no es algo pecaminoso, pero ¿cuándo entonces se vuelve la ira algo pecaminoso y por qué es una tentación? Ok, pues yo puedo considerar que se vuelve pecaminoso, o sea, cuando ya te olvidaste de Dios, ya te separaste totalmente, ya ni siquiera te acuerdas que Jesús también sintió ira, ya cuando se te olvida todo esto y ya nada más estás pensando egoístamente. Es de esa manera en la que yo considero, no, sí, pues sí, definitivamente es pecaminoso, sí. O sea, también dañas a los demás, ese pecado también daña a los demás y pues te afectas a ti mismo y los afectas a ellos también, ¿no? O sea, como... O sea, básicamente es cuando el centro de ese sentimiento no es Dios, cuando eres tú. El centro de la indignación es cuando eso se vuelve algo pecaminoso. O sea, si yo me enciendo en ira porque alguien se metió en mi carril, entonces, o sea, estoy manifestando una ira pecaminosa porque el centro de ese sentimiento es que alguien me está haciendo algo malo a mí. O sea, cuando yo soy el centro de esa ira, es cuando se vuelve pecaminoso. O sea, cuando mi esposo, bueno, yo no tengo esposo, pero cuando tu esposo no hace lo que tú le dijiste hace 6 meses, se lo tienes que repetir cada 6 meses, y te enciendes en ira, es como, espérate, o sea, te está ofendiendo a ti o está ofendiendo a Dios, ¿no? Entonces creo que se vuelve algo pecaminoso. Y nos pasa, por ejemplo, los papás, o sea, cuando nuestros hijos no guardan nuestro momento de descanso o nos sentimos como violentados en nuestro momento de paz y tranquilidad, y con sus gritos y sus juegos nos perturban y nos encendemos en ira. Definitivamente es una ira pecaminosa porque se está centrando, como ahorita lo dijiste, en hacer un egocentrismo, en algo que yo considero que no debería tocarme a mí. Sí, y la forma en la que se presentan las mujeres, o sea, me mencionaba que es muy discreto, es muy interno. Generalmente yo creo que como mujeres airadas y controladoras, yo creo que al menos la mitad del día pasamos haciendo cosas que no nos gustan y estamos enojadas. Estamos enojadas porque no estamos haciendo lo que queremos. Entonces pero pues hay una insatisfacción, o sea, hay una ingratitud, o sea, detrás de, y poco a poco, pues por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Lo de los esposos, pues yo creo que parte de nuestra mujer humana interior siempre es querer controlar y dominar, pues. Siempre queremos que las cosas, no importa que te hayas esforzado mucho como hombre a hacer algo, la mujer yo creo que ya se imaginó 10 maneras de cómo hacerlo mejor. Y no significa que sea verdad, solo está en nuestra cabeza. Y nos airamos porque las cosas no nos salen o no las hacemos como nosotros queremos. Entonces, ahí regresamos al tema del egoísmo y pues también al momento de Dios ponernos en un grupo, una comunidad o ponernos en un matrimonio, se modela una relación, o sea, se modela una relación en la que vas a tener fricción y no se van a hacer las cosas como uno quiera. Entonces, al momento de estar pensando
en que las cosas no se hacen como yo quiera. O sea, olvidamos que cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces, yo ahí puedo ver, o sea, el principal que debe estar ofendido, pues es Dios como vivimos nosotros, ¿no? Pero pues se nos olvida. Sí, y el último punto de que habla ese capítulo, que creo que es el que menos entendí, bueno, el que dije, wow, es el de ser controladora. Mira, yo a lo mejor entendí la parte o me imaginaba, bueno, una mujer controladora como una mujer como posesiva, agresiva. Creo que es algo que a lo mejor pudiésemos ver o nos pudiésemos imaginar, o bueno, yo me lo imaginé. Pero algo que mencionan aquí se me hizo súper interesante es no solamente el ser agresivo es una manera de controlar, sino o sea, sino con ser emociones o ser manipulador. Sí. O sea, es otra manera de expresar el deseo de control. Femenina. Entonces, eso dije, caray, entonces eso sí no me lo sabía. O sea, se me hizo muy interesante. Sí. De hecho, algo que también menciona es que pone un ejemplo de Eva al momento de pecar. Y la verdad es que, por ejemplo, pues en el pecado, cuando una mujer peca, quiere controlar porque tiene miedo. Entonces, la mayoría de las motivaciones de una mujer controladora es por miedo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Eva, te da una idea de cómo pudo haber sido, ¿no? O sea, ya, pues se comete el pecado y su decisión es esconderse. Entonces, que es un reflejo de lo que normalmente hace una mujer con un pecado. O sea, las mujeres no queremos ser expuestas, es muy vergonzoso. Entonces, al momento de que cometemos un pecado, lo menos que queremos es decírselo a alguien. Y totalmente mal, ¿no? Totalmente erróneo. O sea, después vemos como Dios es el que se acerca y no significa que no sabía. O sea, no significa que no sabía el pecado, o sea, él sabía el pecado, y igual con nosotras, o sea, es la forma en la que nosotros llevamos el pecado, es un reflejo y sí, definitivamente, o sea, una mujer controladora controla por miedo. Y tratamos de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas y queremos hacer las cosas queremos tratar de ponerle una curita a un bache gigante, ¿no? O sea, y no tratamos directamente con el pecado. Entonces, cuando la autora confronta así, sí dije así como que pues sí soy, ¿no? O sea, pero no significa, o sea, te da siempre, cada pecado te va dando una manera correcta de cómo salir de ese pecado. Y pues en ese caso, pues también al momento de controlar, tener miedo, pues habla de una desconfianza. Entonces, ¿qué nos queda? Pues tenemos que confiar en Dios, o sea, tenemos que soltar eso, soltarlo y al momento de que no te haya visto nadie cometer ese pecado, no significa que Dios no lo sepa, no lo haya visto, o sea, Dios ya lo sabe. Entonces, la manera en la que se puede tratar con los pecados, pues es la confesión. Una confesión se va a llevar, pues, por confiar en Dios, o sea, de que, pues, para que pueda salir de ahí, o sea, y ahora en situaciones, pues, a lo mejor un poco más sencillas, ¿no? Pero, pues, yo también, pues sí me considero una persona controladora. Y sí, lo bueno que pues ya ahora tengo un esposo que me ayuda, pero sí le digo, o sea, oye, ¿sabes qué? Quise controlar esta situación, o sea, pues ayúdame a soltar esto, ¿no? Y pues pasa mucho como las mujeres también a veces somos muy protectoras.
bueno, me considero una mujer muy protectora. Soy la hermana mayor de 3 hermanos. Entonces, pues se me da mucho, ¿no? Ya ahora casada, querer como controlar esa, pues a veces involucrarme. Y pues Dios es el que tiene ese control, o sea, tenemos que recordarnos y tenemos que confiar en Dios, en que nosotros no somos todopoderosos, el poderoso es Él, y Él es el que se va a encargar, Él es el sabio, Él es el que va a saber qué va a hacer con tu trabajo, con tu situación económica, o sea, porque también queremos controlar la situación económica, o sea, ya dependiendo de la circunstancia de tu vida en lo que te encuentres, o sea, siempre una mujer busca controlar por miedo. Entonces, pues regresar y recordar que Dios es el único que puede tener el control, nadie más, ni yo, o sea, una humana pequeñita, insignificante, o sea, no va a poder tener ese control que el Señor Padre tiene. Sí, de hecho, o sea, por eso se me hizo súper interesante. Conforme iba leyendo los capítulos, caía más en cuenta cómo el capítulo 1 o cómo el sustento teológico de recordarnos la cruz, de recordarnos que nosotros no nos podemos salvar. O sea, en nuestra justificación no nos podemos justificar delante de Dios. Necesitamos la justicia de un externo para que nosotros podamos ser justificados, pero en este proceso en el cual nosotros vamos creciendo a la imagen de Cristo, en este proceso en el que estamos siendo santificados, en este proceso en el que vamos creciendo y siendo edificados y siendo mejorados, tampoco son nuestras fuerzas, no es porque nosotros podamos, sino es por las fuerzas de alguien más. Entonces, se me hace muy importante, te decía, cada vez que conforme iba avanzando en los demás capítulos, que el fundamento del evangelio como la buena noticia de la salvación sea como que relevante en todos estos capítulos, y como el evangelio como ese como esa fuerza, como esa noticia de que Dios no solamente nos va a justificar de nuestros pecados, sino que nos va a transformar. O sea, que va a transformar nuestro corazón, que va a transformar nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y digo, algo que se escucha muy común es que digo, me imagino que es un tema muy, muy de mujeres, porque aquí lo menciona, ¿no? Como el dejarse guiar por el corazón. O sea, sí, como de, ¿sabes qué? Si sientes que está bien, entonces está bien. Adelante. Si te sientes bien, entonces sigue adelante. Si algo no te gusta, entonces sácalo de tu vida, ¿no? Pero, o sea, si ponemos atención en cómo la Biblia describe el proceso o el corazón del ser humano, la Biblia no nos manda a ser guiados por el corazón, sino a guiar nuestro corazón, a conducirlo nosotros, a ser guiados por la verdad de la palabra. Y algo que es muy común en el corazón, y me imagino que es un tema también muy común en mujeres, porque es como se enfoca el contenido de este capítulo, es acerca de la ansiedad. A veces somos guiados por la ansiedad y tomamos decisiones por la ansiedad, nos dejamos guiar por la ansiedad, nos dejamos guiar por la desconfianza, pero ¿por qué crees que sea un tema como común en las mujeres? O te pregunto, ¿es un tema común en las mujeres este tema de la ansiedad, de dejarse guiar por eso? Sí, es un tema muy común porque conectando con lo de controlar, considero que una mujer siempre quiere ver a futuro, siempre queremos, siempre tenemos una insatisfacción e ingratitud natural, o sea, de querer algo mejor. Entonces sí hay mucha ingratitud e insatisfacción de la condición en la que Dios nos tiene, pero se nos olvida
se nos olvida que esa es la realidad, o sea, porque no decimos eso, o sea, decimos de que no, pues es que quiero tener un crecimiento personal, académico, quiero una mejor casa, o bueno, más bien quiero una casa, ¿no? Ahorita que pues la mayoría de nuestra generación, pues a lo mejor ya no tiene esa capacidad, o pues la verdad es que siempre hay un anhelo en nuestro corazón y al momento de no ser cumplido llega la ansiedad porque tienes mucha incertidumbre. Es lo que yo lo pude ver tanto en el libro como lo he visto también en mi vida. Entonces ahí nos regresa mucho a cómo pasar de la insatisfacción a la gratitud, o sea, cómo recordarnos que nuestro mayor éxito fue el no pagar por nuestros pecados, o sea, el descanso que debemos de tener es en el ahora, en la posición en la que Dios nos tiene. Aquí, bueno, me gusta mucho citar otro libro que es de Otto Sánchez, se llama Hacia la Meta. Hay una parte en la que habla pues específicamente de Jesús, o sea, nosotros tenemos tenemos ansiedad porque queremos, a lo mejor las que no tienen una pareja, pues quieren tener una pareja, se quieren casar, quieren tener hijos, quieren tener una casa, quieren tener la mejor, posición a lo mejor en su trabajo o algo así. La mayoría de los más jóvenes, o sea, quieren viajar por el mundo. Entonces, cuando se dan cuenta que la situación económica no te da para eso, y menos aquí, pues, algunos sí, ¿no? O sea, pero dejan unas por otras, pero siempre se queda la ansiedad. Entonces, nos plantea como pues eso, es un rey, o sea, y es un rey, o sea, él se vino aquí a la tierra, fue un bebé natural aquí de un humano, fue un bebé, nació en un pesebre, en una condición no tan higiénica, creció como pues un carpintero, quién sabe cuál sería su sueldo, pero, pero pues no era de las personas más ricas, o sea, Jesús, no recorrió tantos kilómetros, o sea, no viajó tanto, No, o sea, no salió del país. no salió del país, o sea, Jesús hizo todo eso, o sea, y murió por nosotros, o sea, murió por nosotras. Y fue o sea, él estuvo satisfecho por lo que él hizo. Sí. Y también, o sea, otra cosa que se me hace muy interesante y muy importante mencionar, o sea, Jesús murió en una toma prestada. Wow, cierto, sí. O sea, y resucitó o sea, esa obra tan importante, esa obra tan magnífica, o sea, aplasta totalmente cualquier anhelo insatisfecho que tengamos, o sea, cualquier ansiedad. Eso debería depositarse en nuestros corazones como un recordatorio, o sea, y recordar eso va a ayudar con la ansiedad, o sea, hablando de la ansiedad normal, no de la clínica, ya Sí. es tratamiento, ¿no? Pero recordar esto es muy importante, o sea, yo lo considero muy importante y es el mayor éxito que tenemos, o sea, para poder salir de la ansiedad. Sí, o sea, básicamente hablamos de la ansiedad como no como en términos de ingratitud, ¿no? Sí, como de queja, ajá. ¿Sabes qué? No estar feliz ahora con la condición en la que Dios te tiene, o sea, y pensar que, o sea, es no estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo ahorita por ti, o sea, ¿sabes? Sí. Es como, o sea, Dios, y no ver lo que sí tienes, o de sea. hecho, es como no creer en las promesas de Dios, o sea, porque si Dios ha prometido que nada nos iba a faltar, o sea, si yo estoy insatisfecho por lo que tengo y creo que me hacen falta cosas, o sea, lo que estoy diciendo es que Dios no ha cumplido sus promesas. Porque si Él prometió que nada me iba a faltar y yo estoy viendo que me faltan cosas. Sí. Algo que me gusta recordar es que Dios siempre cumple sus promesas. Lo que pasa es que lo que creo que me hace falta, realmente no me hace falta.
O sea, porque si me hiciera falta, ya Dios me lo hubiera dado, me lo hubiese dado. O sea, todo lo que tengo es porque lo necesito y lo que no tengo es las cosas que todavía no necesito. Entonces, Dios siempre cumple sus promesas. Pero cuando nosotros nos ponemos ansiosos, es una declaración de que ya sea que creamos que Dios no es poderoso para cumplir lo que promete o que Dios no tiene cuidado de mí. Porque puedo pensar que, sí, Dios, Él es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de, o sea, Él es el todopoderoso que puede hacer cualquier situación, puede proveer cualquier necesidad y puede cambiar el corazón de quien sea, ¿no? O sea, no todas las necesidades son materiales, sí, ¿no? materiales. También puede ser o de salud o emocional, ¿no? Pero a lo mejor yo puedo llegar a creer que Dios es poderoso para hacerlo. Pero tal vez lo que no creo es que Dios se preocupa por mí. O sea, porque si yo supiera que Dios es poderoso para hacerlo, pero que se preocupa por mí y se preocupa por mis necesidades, entonces yo puedo descansar en que lo que tengo es lo que necesito. Dice Timothy Keller en su libro de la oración, si supiéramos lo que Dios sabe, le pediríamos exactamente lo que nos da. Pero a veces nosotros nos ponemos ansiosos porque quisiéramos tener algo que no tenemos, pero nosotros no sabemos las cosas que Dios sí sabe. No sabemos cómo vamos a comportarnos cuando tengamos eso. Dios conoce nuestro corazón, incluso mejor que nosotros. Sí. O sea, nuestro corazón para nosotros también es un enigma, es un misterio, pero para Dios no lo es. Dios lo escudriña y Dios lo conoce todo. Sí, y yo creo que aquí la clave para pasar de la culpa a un genuino arrepentimiento, o sea, recordar que Jesús también tuvo ansiedad, o sea, sí te entiende, entonces Él sabe, Él sabe que se siente la ansiedad, pero no preocuparte y poder quitarte el peso de cómo salir de esa ansiedad. Sí, eso es lo que... Sí, bueno, digo, ya para terminar, ¿no? Digo, porque ya no abusaron tanto de tu tiempo. Me encanta como el libro, lo hemos dicho todo el episodio porque es verdad. Es una aplicación del evangelio. De hecho, el subtítulo es Sabiduría diaria para la mujer, para la vida de la mujer. O sea, es el evangelio en todas o muchas de las áreas en que una mujer se desempeña o convive, ¿no? O sea, vemos cómo en todas esas áreas de la mujer hay algo que la Biblia tiene que decir. Hay algo que la Biblia tiene que enseñar. Hay algo que la Biblia tiene que transformar. Y no solamente digo yo sé que en algunas cosas que dijiste, quizás alguien que nos está escuchando es como que le está cayendo como que pedradas, ¿no? Sí. Pero no es solo esa la intención. Es verdad. La Biblia redarguye y es la obra del Espíritu Santo traer convicción de pecado cuando algo estamos haciendo mal, pero la otra cara del evangelio es no solamente, o sea, una parte del evangelio es arrepentirnos y la otra es creer. Tener fe. Entonces, arrepentimiento y fe. Entonces, si tú estás escuchando que o eres mujer o eres hombre y estás todas estas áreas en las que estamos hablando, a lo mejor dices sí soy, ¿no? O te estás sintiendo como que a lo mejor estás fallando en alguna área. La otra parte del evangelio es la fe, creer que no es nuestro desempeño lo que nos pone en una relación correcta con Dios. Es la obra de Cristo la que nos pone en una relación correcta con Dios para nosotros desempeñarnos libremente y para vivir no con una losa de ser perfecto, sino con la perfección de Cristo en nosotros para vivir en una vida de gozo y de alegría, sabiendo que somos justificados no por nuestro desempeño, sino por el desempeño de Cristo. Entonces, creo que este es un excelente libro para mostrar el evangelio, incluso a personas que
apenas lo van conociendo o que no lo conocen. Al principio decías que este es un libro que lo llevaste con otras mujeres en una lectura en comunidad o en un grupo. Digo, en ese grupo hubo también mujeres que apenas iban llegando a la iglesia o que no conocían del evangelio, y en estos temas profundizaron en el evangelio o conocieron el evangelio. Pues fue mucho de profundizar, porque yo creo que pues la mayoría escuchamos a lo mejor pues un sermón el domingo, que pues es súper importante escucharlos. Yo creo que al momento de tener una aplicación práctica nos ayuda a conectar el evangelio a lo cotidiano, porque a lo mejor venimos de una iglesia en la que lo vemos muy académico, o a lo mejor un poquito más emocional, entonces yo creo que hasta pues habla también de las relaciones pues de cómo nos relacionamos en toda nuestra vida cotidiana. Y yo creo que sí pasaba mucho que cuando llegamos al siguiente grupo de lectura, hablamos del anterior y decíamos cómo nos pasaron situaciones en la semana en la que por fin pudimos ver a Dios en esa área, o sea, cómo vimos a Jesús trabajando en esa área con nuestra familia. Pasaron de la teoría a la práctica. Ajá, okay. Entonces, definitivamente, pues, por ejemplo, no, con el picado de chisme, ¿no? Y no, pues que se me presentó esto, y sí pude discernir que no tenía que ser partícipe, o sea, así decían, ¿no? O, por ejemplo, tuve esta situación en el trabajo y lo pudimos llevar de esta manera. Entonces, fueron muchos recordatorios. Sí nos han mencionado, sí, al momento de concluir el libro, en el primer grupo de lectura que estuvimos, sí hubo mucho es que ya lo había escuchado, pero nunca lo había visto así. No había entendido que Jesús me podía comprender de esta manera, y no había visto que Jesús no era ajeno a mí, o sea, y es un bálsamo para el alma escucharlo en un grupo, porque pues nos podemos entender entre unas con las otras, y nos podemos ayudar a todavía a seguir creciendo. Entonces fue de esa manera en la que se desarrolló, a través de recordatorios. Y sí, había una muchacha que ya había estado comenzando a ir a una iglesia, pero no había visto también así el evangelio. Entonces también ha sido un cambio total, y sí, no solamente como cambio práctico, sino también del corazón. O sea, cómo es que antes estábamos tan ansiosas en ciertas áreas y ya habíamos descansado. Como antes se nos hacía bien fácil minimizar nuestros pecados, y como ahora ya decíamos, ¿sabes qué? Ya la regué. Sí. O ¿sabes qué? Ayúdame con eso, porque si me dejas, no. Entonces, pues así es como el grupo también nos ha ayudado unas a otras. Y que todavía, pues ya ahorita terminamos, y pues como que sí pensamos, no, hay que masticar bien todavía esto, y se ha visto, nos hemos reunido y seguimos hablando de temas del libro. Entonces sí, así se ha dado. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias, Anita, por tus comentarios. Gracias por venir al podcast. Digo, no sé si hay algo con lo que te hayas quedado. Digo, para los que no conocen el libro, realmente hablamos de, si acaso, dos capítulos y medio. O sea, es que el libro está, y solamente así como por encimita, porque el libro está muy bueno, está muy profundo y muy práctico. O sea, tiene esas dos cosas. Es muy profundo y es muy práctico. Entonces, digo, solo hablamos de 1 o 2 capítulos. La verdad es que hay mucho contenido. Entonces, no sé si hay algo con lo que te hayas quedado,
a lo mejor de otros capítulos que quisieras compartir con una persona que a lo mejor no sabe si debería o no leer este libro? Pues también una de las, bueno, de hecho es la autora citando a Martín Lutero. Se me hizo muy, muy bonito y digo, es mi anhelo, la verdad. Menciona que le preguntaron a Lutero que sí, que era lo que hacía cuando venía la tentación, ¿no? Del pecado en el capítulo de la mujer y sus tentaciones. Y dice que cuando el diablo toca la puerta, abre Jesús esa puerta y el diablo le pregunta que sí, ¿dónde está Martín Lutero? Entonces Jesús le dice, antes él vivía aquí, pero ahora vivo yo. Entonces cita, sí. Cita que pues el diablo, o sea, pues el pecado se va. Entonces, la verdad, tener la certeza de que esa es nuestra condición y que la batalla contra el pecado, o sea, ya es obra de Jesús, es un descanso y yo creo que eso debería ser nuestro mayor descanso para poder crecer y para poder pues disfrutar más de Dios y más de su gracia y que si tenemos luchas pues podamos, o sea, tenemos la confianza de que Jesús ya venció todas ellas y lo único que queda es obediencia y eso nos va a traer satisfacción, nos va a traer gozo verdadero. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Anita. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir gracias de tu sabiduría. La verdad es que me encantó. El libro me gustó mucho. Yo sé, no está dirigido hacia hombres, pero me gustó. La verdad es que no son temas que comúnmente leo. Pero la verdad es que resultaron muy interesantes. La perspectiva femenina de ciertos temas. Y la verdad aprendí mucho. Qué bueno, me da gusto. Ya bueno, sabes cómo son las controladoras. Bueno, aprendí más cosas, no solamente sí, eso. Ya. Pero me gustó mucho. Bueno, repito el título del libro, se llama De la Biblia a la Vida. Las autoras son Patti Namnum y Charvela El Hash de Salcedo. Sí. Entonces, este libro es de editorial Being Nation en español. Es un libro muy bueno, la verdad. Te lo recomiendo. Yo creo que Anita también lo recomienda, ¿no? Definitivamente que sí. Excelente. Bueno. Lo vamos a poder encontrar próximamente. Sí, vamos a hacer el esfuerzo por traerlo. Ahorita no lo tenemos, pero vamos a hacer el esfuerzo de traerlo. Seguramente ya va a estar para cuando salga el episodio. Entonces, eres el mejor. Vamos a tener aquí copias de este libro. Si no, bueno, ya me comprometí a hacerlo. Lo siento. Entonces, no pasa nada. Sí lo quería traer. Bueno, es todo. Muchas gracias, Anita, una vez más por venir, por darte este tiempo. Y gracias a todos los que escucharon el podcast, el episodio hasta este momento. Te recuerdo las redes sociales del podcast. Estamos en Instagram y Facebook como Camino Podcast y estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, no todas, pero sí las principales, ¿no? Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, estamos en Podbean y en YouTube. Así que comparte este episodio, compártelo con si tienes amigas, compártelo a tus amigas, a tus hermanas, a la gente de la iglesia, compártelo a tu pastor. La verdad es que este es un excelente recurso para llevar en grupos de mujeres. Y ya aquí la experiencia de Anita pues nos lo comprobó. Así que pues nada, muchas gracias por venir, Anita. Y gracias a todos los que escucharon. Y bueno, pues esto es todo. Bye bye. Bye.